Bien, vamos a conversar entonces con uno de los abogados querellantes en causas de derechos humanos, Cristian Cruz, que está con nosotros para ponderar esta noticia y ver cuáles son las expectativas, abogado, de una persona que está requerida hace mucho tiempo en nuestro país y que ahora eventualmente sería expulsada desde Estados Unidos. Bueno, primeramente indicar que esto ha sido una sorpresa. Si bien es cierto, en la causa Almeros Caravana de la Muerte La Serena, donde hemos sido querellantes, junto con el Consejo de Defensa del Estado y el Programa de Derechos Humanos, alegamos en la Corte Suprema, ¿cierto?, para que desde Chile se requiriese la extradición. La Corte Suprema dio lugar y hasta el momento, y estamos hablando del año 2017, 2016, todavía no hay una respuesta negativa. O sea, no se ha dicho que no. Pero se hizo la solicitud de extradición. Estados Unidos no ha contestado. No ha contestado o ha requerido distinta información y antecedentes. ¿Ya? Lo otro, mire, una de las víctimas del señor Larios es el señor Cabello en Copiapó. Su hermana le hizo un juicio en Estados Unidos, ¿ya? Un juicio civil que lo ganó. Ya. Ese juicio le permitió primero acercarse a la verdad y decir, sí, él es culpable, él es responsable. Ella escribió un libro y en este libro lo que se indica es que el señor Fernández Larios, porque ellos tuvieron acceso o habrían tenido acceso al acuerdo entre Fernández Larios y el Departamento de Estado de Estados Unidos, indica que había un compromiso del gobierno estadounidense de no autorizar la extradición de Fernández Larios por acusaciones relativas al caso Letelier. Pero este no es el caso Letelier. Y por lo tanto entendemos que ahí, de ser efectivo esto, hay una puerta que inhibiría seguir dando protección a este sujeto en Estados Unidos. Ya, es interesante eso porque en el fondo, al parecer, como entra dentro de este programa de testigos protegidos a raíz del caso Letelier, eso le ha dado cierta inmunidad frente a los casos por los que es requerido aquí en nuestro país. Claro. ¿Se acabaría esa inmunidad pensando en que hoy día Estados Unidos mismo lo tenga en esta lista de lo peor, como dice el título, ¿no?, de ese listado? Sí, nosotros, por eso digo, primero es una sorpresa, segundo, si es efectivo el marco de este acuerdo, no cabe, entiendo yo, bajo las reglas estadounidenses que él siga bajo la protección. Y esto se ha dado en otros casos de generales o altos oficiales salvadoreños que participaron en crímenes que también estaban viviendo en Estados Unidos durante la Guerra Civil salvadoreña en la década de los 80 y 90, principalmente 80, y que Estados Unidos sí ha extraditado a algunos o los ha detenido para ser extraditados a El Salvador. Ya, perdón, antes de seguir, ¿puede decir qué libro es? Solo porque puede haber gente viéndonos y dirá cuál es el libro. Se llama Historia de un hombre que se negó a huir. Se refiere a Winston Cabello, que el citado pudo haber huido, pero dijo, no, si me están citando las autoridades, no tengo por qué desconfiar tras el golpe. Y es muy entretenido el libro porque además va contando todo el periplo que hizo para el juicio en Estados Unidos, cómo tuvo que viajar a Chile, cómo se reunió con abogados, algunos de los cuales incluso le hablaban en términos casi o muy respetuosos respecto a Arellano Stark. Ya uno tiene sus dudas de por qué un abogado que defiende una víctima va a hablar bien del general Arellano. Ahí para pasar el dato, porque además queda mucho más atingente el libro en este momento. Hablemos un poco de quién es Fernández Larios y en qué causas está o estuvo involucrado. No sé cuáles son donde usted tiene representación jurídica, pero aquí no son solo esas, digamos, hay más causas, ¿no? En general, él participa en la Caravana de la Muerte que se da hacia el norte de Chile. Entonces, la primera detención es La Serena, y justamente la causa Caravana La Serena es donde nosotros alegamos. A la época se trataba de un oficial de aproximadamente 22 años, me puedo equivocar 1 o 2 años para arriba, para abajo, ya que ya había participado o participó propiamente en el asalto al Palacio de la Moneda. De hecho, en esa ocasión una metralla habría golpeado la mano del general Palacios, y quien corrió para vendar la mano del general justamente fue Fernández Larios. ¿Cuál el resultado ahí de cuántas personas muertas en el fondo hay? La representación de cuánta gente tiene usted? ¿De cuántas familias a estas alturas? En Caravana de la Muerte La Serena son 15 y nosotros representamos a 14 familias de esas víctimas. Ya, esa es su representación jurídica. Esa es mi representación. Pero también está involucrado en otros casos. Hablamos de Orlando Letelier, hablábamos de su secretaria, hablamos de Pisagua y el resto de las caravanas. Nosotros solo estamos en Caravana La Serena, que se hizo ese pedido de extradición. Esto lo tiene que hacer el tribunal.
¿ya? Entonces nosotros fuimos a la Corte, obviamente, y dijimos sí, porque estamos obviamente de acuerdo y requerimos aquello. ¿Y es la única petición de extradición o en la representación de las otras causas también se ha pedido que él pueda venir en el fondo a Chile a enfrentar a nuestra justicia? Hay más, pero estuve revisando en el portal del Poder Judicial y las otras eran reservadas. O sea, yo no pude acceder a cuál fue la petición concreta y sobre todo el resultado. Pero no tengo ningún antecedente que nos diga que la Corte Suprema en un caso dijo en este sí y en otro no. O sea, es ridículo. Él participó en todo este camino. Destacó por su crueldad, por el uso del corvo, especialmente en Calama, Copiapó, Antofagasta. Entrar en detalles creo que no tiene sentido, pero insistir, destacó por su brutalidad. Ya, y eso está, yo me imagino que a esta altura es suficientemente acreditado. Si es que la justicia chilena ha accedido a pedir la extradición es porque evidentemente su culpabilidad está demostrada, contrastando con lo que veíamos ahí en la nota introductoria, que era el que él alegara su inocencia permanentemente. Muchas veces con ese argumento que otros han usado también, que era, bueno, yo solo seguía órdenes, yo no era necesariamente el autor, yo más bien ejecutaba. Usted me dice que no, que aquí había un componente de crueldad y de autoría directa de estos crímenes. Sí, por supuesto. Y además que hubo todo un camino. O sea, él se pudo haber restado, pudo haber dicho que no, como muchos. No puede ser que él comete los crímenes en el año 73 y recién en el 87 él se da cuenta que en realidad pudo haber estado mal y se entrega a Estados Unidos, ¿cierto? Entendemos que fue a la embajada del año 87 y ellos lo sacan del país bajo una protección. Es demasiado tiempo para darse cuenta de todo el daño causado. Ya. ¿Cuál era como el rol que él jugaba y en qué parte de la estructura de la DINA tal vez él estaba involucrado? No solo en la caravana de la muerte, ahí Arellano Stark en el fondo es quien podríamos decir el superior jerárquico, pero ¿qué rol jugaba él y dónde se clasificaba dentro de esa estructura? Él era el círculo de hierro de Arellano, junto con Morembrito, Arredondo, ya destacaba por la iniciativa y eso, bajo la óptica militar, obviamente le dio un valer, una valía para ingresar a posteriori a la DINA. Ya tras el 11 de septiembre, tras octubre del 73, ya el 74 ya él ingresa a la DINA, participa, logra puestos de confianza porque lograr acceder a la información de lo que iba a suceder con Orlando Letelier y participar en todo este entramado, obviamente que relativamente pocos agentes de la DINA pudieron acceder a tal, y le insisto, quizás él se granjeó la confianza del generalato en esta acción de correr a vendar la mano del general Palacios el mismo 11 de septiembre del 73. Ya, ¿y esto significa que él estaba en la ejecución material de algunos de los crímenes, pero también en la autoría y en la planificación de otros? O sea, no necesariamente tenía solo la participación directa en algunos casos, sino también en cómo se estructuraban, cómo se pensaban las operaciones que se hacían en esa época. En terreno sí, pero las planificaciones fueron coordinadas entre la tropa que iba en el helicóptero y los mandos locales. O sea, por ejemplo, en La Serena o en Copiapó, en todos los lugares, hay una reunión y ahí se van decidiendo los nombres y también el camino. Por ejemplo, en La Serena es la tropa local la que va a retirar a los presos y los lleva al regimiento. ¿Ya? Y ahí son ejecutados y participa tropa local y tropa que viene o que viene en el helicóptero o que viaja en este helicóptero Puma. Aquí no se puede solo responsabilizar. No pocos oficiales han tratado de responsabilizar casi de todo a Fernández Larios, porque lo pensaban casi como muerto. Está vivo, obviamente, y ellos sabían que estaba vivo, pero ellos suponían que nunca iba a volver a Chile, entonces se limpiaron también con él. Se podía descargar en él las culpas propias de él. Efectivamente, pero aquí no es posible. Y señalar un caso, quizá para que el público entienda, todos creen que, o la mayoría entiende que Caravana de la Muerte, el helicóptero llega a un lugar, asesinaban y que nadie se podía poner. Eso es falso. El primer lugar al cual aterriza el helicóptero Puma es Rancagua, y ahí no ocurre ni un crimen. Ni uno. Después continúa al sur, va al norte y en el norte llega hasta Arica. Y en Arica la tropa local prohíbe a la tropa del helicóptero Puma que participe en crímenes. No es que no se hayan cometido crímenes, pero la tropa local de Arica lo hizo. Hay una oposición ahí. Dijo, no, nosotros lo hacemos. Y fue Odelanier Mena, que era del rango de coronel, y que él no fue sancionado por oponerse al general Arellano ni al resto de la tropa. De hecho, recordemos que ascendió a general y llegó a ser el número 1 de la CNI. ¿Y con esto qué me quiere decir? ¿Que había espacio para, de alguna manera, oponerse y que ese argumento de que yo solo tenía que seguir órdenes no
no es un buen argumento, digamos. No solo no es un buen argumento, sino que también insistir en la tropa local. Aquí no fueron 4 o 5 psicópatas que mancillaron el obrar del ejército. Aquí el ejército puso su logística. Mire, si uno revisa un poco la historia, probablemente uno puede llegar a la conclusión que los nazis no pudieron haber surgido como movimiento fuera de Alemania, dado la cultura, los pensamientos políticos, la historia alemana. Lo que ocurrió en Chile no hubiese sido posible si no hubiese sido con un ejército o con unas fuerzas armadas como las nuestras, prusianas, jerárquicas, con ya un compromiso ideológico con lo que fue, recordemos, sus enseñanzas en el Canal de Panamá. Ya, entonces, insistir, estos no fueron hechos aislados ni correspondían a situaciones puntuales. Ya, con estos hechos que están acreditados, donde la justicia chilena ya ha tenido su veredicto, ¿qué queda ahora? En el fondo yo no sé si hay que esperar a ver si es que Estados Unidos efectivamente expulsa, si es que primero tiene que haber una respuesta a esa solicitud de extradición que usted me dice que ya está cursada desde el 2017, me dijo, o sea, hace muchos años. ¿Cuál es la expectativa en el fondo que ustedes se hacen? O si queda algo nuevo que hacer, si a lo mejor ustedes tienen que insistir con la extradición o tienen que ahora volver a pedirle a Estados Unidos que lo expulse hacia Chile, porque una cosa es que Estados Unidos lo expulse, pero no sé si lo trae a Chile, no sé si esta persona podría irse a otro lugar, ¿cómo funciona? Bueno, en principio debería, si es extraditado a Chile, si es expulsado, con las políticas... Expulsión y extradición, no ¿es necesariamente lo mismo? No, expulsado es que usted es sacado del país, de las fronteras internas, si quiere, y podemos llegar al caso de Estados Unidos que nacionales de otros países fueron llevados a El Salvador. Claro. O sea, El Salvador no estaba pidiendo la extradición. Y eso nos da una garantía de que él vuelva a Chile. Entonces me por imagino el momento, que no. el interés para ustedes sería que se curse la extradición, ¿o no? Efectivamente, o que sea expulsado a territorio, a lo menos a territorio nacional. Ya, pero eso significa entonces que ustedes van a insistir o van a tratar de que se revise otra vez el tema de la extradición, porque me imagino que estoy tratando de entenderlo desde la coloquialidad de una persona que no necesariamente es jurista y menos experta en el sistema norteamericano. Pero me imagino que si un mismo gobierno, un mismo sistema jurídico tiene, por un lado, a esta persona protegida, pero tiene la extradición que no ha respondido y ahora se adiciona una expulsión, porque el mismo sistema está considerando que esta persona, si es un criminal, si está requerido en otro país, ¿podría reactivarse la extradición o no? Sí, o sea, la extradición no ha cesado, ¿ya? No es que quedó pero no sin se ha efecto. ejecutado. No, aquí nosotros creemos que la Cancillería ha tenido un rol bastante débil en este asunto. Chilena. La Cancillería chilena, ¿ya? Porque... primero, mucho se ha dicho en toda la administración, incluso la del presidente Piñera, esto ha trascendido los colores políticos, de decir, mire, nosotros apoyamos el derecho a la verdad. Recordemos que el presidente Piñera cerró el penal Cordillera y no los mandó para la casa. Ya, eso es súper importante. Entonces, dicho lo anterior, en esta etapa es la Cancillería la que tiene un rol fundamental. Y la Cancillería no ha informado a los familiares, no nos ha informado a nosotros, no supimos de este hecho la detención si no es por los medios de prensa. Entonces, bueno, ¿de verdad quieren colaborar? ¿La Cancillería le interesa que Ahora, ¿la Cancillería haya... habrá recibido una notificación oficial de Estados Unidos o será que también la Cancillería se entera cuando se publica esta lista? Porque usted me dice, claro, que en el fondo tenían que enterarse ustedes a través de la Cancillería. Bueno, ahí el canciller Van Claveren, si mi memoria no falla, ayer en la tercera, dio una respuesta que da a entender que ellos sabían de antes. No, que sabían que estaba detenido, pero no sé si estaban enterados de que eventualmente lo van a expulsar y si estaban enterados ustedes, al menos ellos no y quienes en el fondo usted representa, les hubiese gustado enterarse por la Cancillería. Por la Cancillería para saber, cosa también de instar a la debida persecución, apuro. Pero esto de decir la verdad a medias, sí está detenido, bajo esa perspectiva no nos aportó nada y claro, da para estas interpretaciones. Nuestra interpretación fue que ellos sabían de antes, no nos avisaron, eso genera molestia y todavía no nos dicen nada. ¿Y ustedes tienen alguna solicitud para la Cancillería? No sé si se van a reunir con alguna autoridad, con el propio canciller, si buscan esa instancia o si aquí públicamente tienen una solicitud. ¿Qué debe hacer la Cancillería frente a esta situación? Mire, yo creo que hoy día ya los tribunales saben, esta causa en particular está en manos de la ministra Paola Plaza y vamos a dejar que corra por esos canales. Quizás más que a esta altura que nos diga, miren, la verdad no equivocamos, que actúen como corresponde, informen a los tribunales y nos tenemos que informar por esa vía. Ya, pero usted no va a insistir con algún tipo de requerimiento, ni ir a pedirle a la Cancillería que vía diplomática, etcétera, haga una presión a raíz de esta información de la expulsión. Lo vamos a hacer todo a tribunales porque ya hemos tenido suficientes desaguisados. ¿Y qué más pueden hacer nuestros tribunales en esto?
instar a que las autoridades, claro, por eso hay 3 poderes. Entonces, que el poder el poder judicial le pida, obviamente, al Poder Ejecutivo que haga todo lo que corresponde para que podamos continuar la debida persecución penal. Ya, o sea, igual esto va a terminar redundando en que la Cancillería tenga que insistir frente a Estados Unidos para que esta expulsión se transforme en que Fernández Larios venga a Chile y no que pueda ser expulsado a cualquier otro lugar del mundo. Efectivamente, y que sea tanto o en este gobierno o en el próximo. Estas son políticas estatales. Bueno, claro, porque queda poquito también. Sí. Probablemente al próximo le toque decir algo en esto. Ahora, ¿cuál es la expectativa si él volviera a Chile? Hoy día, ¿qué edad tiene Fernández Larios como para pensar en qué condena y cuánto tiempo pudiera estar preso en nuestro país? Tiene 75 años, eso no inhibe. Recordemos que los ministros de la Corte Suprema trabajan hasta los 75, administran justicia, es una persona que aparentemente está sana, ¿ya? No hay ninguna inhabilidad respecto a la edad para la persecución. Señalar que hace muy poquito, hace un par de días, salió en Bélgica que se está persiguiendo a un ex primer ministro o asesor del primer ministro belga por su responsabilidad en el crimen de Patricio Lumumba, que fue en los años 60. ¿Ya? O sea, los derechos humanos... bueno, todavía vemos en el caso del nazismo, vemos a gente que todavía está siendo condenada a los 90 y tantos años por crímenes y casi 100. Y recordemos que nuestros parlamentarios, nuestros senadores, en esa época incluso estaba Evelyn Matei, firmaron una carta que se llamaba Última Oportunidad, en los años 2000, si mi memoria no falla, diciendo que Chile también tenía que participar en la persecución y entrega antecedentes que pudiese, o que estuviese en sus manos, para, insisto, perseguir a los criminales de guerra nazi, y que fue, obviamente, décadas antes de los 73. Ahora, abogado, para ir cerrando, yo me imagino que esto también abre una expectativa de que esas familias que son representadas por usted puedan estar más tranquilas. Yo me imagino que todos estos años, esperando que se haga justicia, esperando que la persona que está sindicada como quien mató a mi hermano, a mi marido, no sé, a quien sea, a un ser querido, deben ser súper desgastantes saber que está... en el fondo, que no ha enfrentado a la justicia y que está incluso con un cierto nivel de protección en otro país. Claro, bueno, obviamente que toda esta noticia generó muchas llamadas, mensajes. Ellos están al tanto que hemos pedido, ¿cierto?, la extradición, que lo representamos en eso. Confían, todavía tienen algo de esperanza, nunca se pierde. Eso a mí me cuesta entender que después de 50 años se pueda seguir teniendo esperanza en la justicia. Esperanza de que cumplan una condena. Claro, de que sea juzgado. No sé cuánta esperanza hay de que se conozca toda la verdad, que esa es una gran deuda. No, pero ya a grosso modo esa gran verdad, al menos en el caso de Caraval, sí, claro, está. Pero claro, tienen la duda que si no iba a pasar lo mismo que con el señor Cheire, que bajo el ardid de que era un pobre oficial y a pesar de haber sido condenado por 15 homicidios calificados en La Serena, está en su casa, no está cumpliendo condena. Entonces ellos, claro, tienen la esperanza por un lado de, bueno, ojalá lo traigan, llega, pero ¿y si le hacen lo mismo que a Cheire? Porque la verdad que 5 años de beneficios, como oiga, usted no coma postre una semana, eso puede ser un castigo más grave, la verdad, considerando 15 homicidios. ¿Y espacio para que eso ocurriera? Eso me lleva a otra pregunta, que es, ¿o es que acaso se favoreció a Cheire por el rango que tuvo y tiene contactos? No lo sé. Pero desde el punto de vista de los familiares está esa dualidad. Bien, pues vamos a quedar atentos y esperando a ver qué pasa con esta insistencia, que entendemos será a través del Poder Judicial para que la Cancillería, esta o la próxima, porque estamos aquí justo en el umbral donde los gobiernos van a cambiar, se hace entonces esta insistencia para que pueda ser extraditado a nuestro país. Muchas gracias, abogado. Gracias a usted por la invitación. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Gracias. Nos vemos.